Durante una ceremonia lujosa, una anciana sencilla interrumpe la boda con una presencia silenciosa y devastadora. Es la madre del novio, internada injustamente para ser olvidada, y ahora revela la verdad ante todos. El altar se convierte en un tribunal, y la fachada perfecta comienza a derrumbarse con cada palabra. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, el jardín del Palacio de Santa Engracia, en Madrid, nunca había recibido tanta atención. Cada rosa blanca fue escogida a mano, cada arreglo de orquídeas costó más que un salario mínimo, y el camino hasta el altar estaba cubierto con pétalos importados que exhalaban un perfume artificial de lujo. Era mayo, y la tarde soleada parecía conspirar a favor de la perfección que Marcela Villa tanto deseaba para aquel día. Su boda con Eduardo Santana sería el evento del año, comentado en las columnas de Sociedad, fotografiado por los mejores profesionales y eternizado como símbolo de unión entre dos familias de prestigio. Marcela se ajustaba el vestido por 10ª vez en esa hora, observando su reflejo en el espejo del camerino improvisado. La tela francesa abrazaba su cuerpo como una segunda piel, y el velo de encaje descendía por la espalda con delicadeza estudiada. Todo en ella estaba calculado. El tono exacto del pintalabios, la posición de los mechones rubios cayendo sobre sus hombros, hasta la sonrisa que llevaba semanas ensayando. Sabía que no solo se estaba casando, estaba consolidando una imagen, construyendo una narrativa de éxito que se contaría durante años. Fuera, Eduardo Santana intentaba mantener la compostura mientras saludaba a invitados ilustres. Empresarios, políticos, influencers digitales, todos circulaban por el jardín con copas de champán en las manos y sonrisas de ocasión. Eduardo era un hombre de 42 años, alto, con canas que le conferían distinción, y una mirada que oscilaba entre la confianza y algo que nadie conseguía nombrar. Quizás fuera cansancio, quizás inquietud. Llevaba un smoking impecable e intentaba corresponder a las expectativas que pesaban sobre sus hombros como toneladas de hormigón. Pocos lo sabían, pero Eduardo no había nacido en ese mundo. Su origen estaba muy lejos de allí, en un barrio de la periferia de Getafe, donde las casas se apretujaban unas contra otras y el asfalto cedía paso a la tierra en las calles más apartadas. Allí fue criado por una mujer que jamás se rindió con él. Doña Nieves Santana era su nombre, una mujer pequeña, de manos callosas y mirada dulce, que había trabajado como costurera durante décadas para garantizar que su hijo tuviera lo que ella nunca tuvo: educación, oportunidades, futuro. Nieves solía despertarse antes de que saliera el sol. Preparaba el café con leche aguado, cortaba el pan del día anterior en rebanadas finas y se sentaba en la mesa de madera desgastada para ver a su hijo comer antes de ir al colegio. Eduardo nunca olvidó el sonido de la máquina de coser resonando de madrugada, el ritmo constante de las agujas perforando telas mientras su madre trabajaba bajo la luz tenue de una bombilla amarillenta. Cosía vestidos de fiesta, ropa de cama, arreglos en general, todo lo que apareciera, y con el dinero que ganaba, pagaba los estudios de su hijo en un colegio privado modesto, creyendo que aquello sería el puente hacia un mundo mejor. Y lo fue. Eduardo se licenció en Administración de Empresas, consiguió unas prácticas en una empresa mediana, y poco a poco fue ascendiendo. Su inteligencia era aguda, su dedicación inquebrantable. Aprendió a hablar el idioma del mercado, a llevar trajes bien cortados, a frecuentar lugares donde los negocios se cerraban entre sorbos de whisky. Aprendió también a silenciar sus orígenes. Al principio todavía mencionaba a su madre con orgullo, pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que aquello generaba incomodidad. Sus compañeros de trabajo no querían oír hablar de costureras y periferias. Querían hablar de viajes internacionales, inversiones, propiedades, y Eduardo, sediento de pertenencia, comenzó a callar. Doña Nieves, por su parte,
Seguía el éxito de su hijo con una mezcla de alegría y soledad. La visitaba menos. Llamaba con menos frecuencia. Cuando aparecía, siempre estaba apurado, con el teléfono vibrando en el bolsillo y la cabeza llena de reuniones. Ella no se quejaba. Solo sonreía, le ofrecía un café y le agradecía que se hubiera acordado de ella. Pero por dentro sentía el abismo crecer entre ellos. Eduardo estaba llegando lejos, tan lejos que ella ya no podía alcanzarlo con las manos. Fue durante una feria de negocios en un hotel de 5 estrellas que Eduardo conoció a Marcela. Era hija de un empresario del sector inmobiliario, acostumbrada a frecuentar ambientes donde el poder era moneda de cambio. Marcela era guapa, elocuente, sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. También sabía identificar oportunidades, y Eduardo, con su historial de crecimiento meteórico y su empresa de consultoría en expansión, era una oportunidad valiosa. Los dos comenzaron a salir en medio de cenas sofisticadas y eventos corporativos. Marcela introdujo a Eduardo en círculos aún más altos, le presentó a inversores, le abrió puertas que él ni siquiera sabía que existían, y a cambio, cobraba. Sutilmente, pero cobraba. Comentarios sobre la decoración sencilla de la casa de Nieves, observaciones sobre el acento de su madre cuando hablaba por teléfono, sugerencias de que quizás sería mejor no mezclar ciertos ambientes. Eduardo, cada vez más inmerso en aquel universo, comenzó a ceder. La gota que colmó el vaso llegó cuando Marcela sugirió, con voz suave y tono de preocupación genuina, que doña Nieves quizás necesitaba un lugar más tranquilo para descansar. Al fin y al cabo, ya tenía 73 años, vivía sola, y Eduardo no tenía tiempo de cuidarla adecuadamente. Marcela conocía una clínica maravillosa en la provincia, cerca de Guadalajara, donde los ancianos eran tratados con cariño y profesionalidad. Sería temporal, solo para que Nieves tuviera seguimiento médico y pudiera recuperarse de un cansancio que, según Marcela, era evidente. Eduardo dudó, pero la culpa que sentía por estar siempre ausente habló más alto. Quizás Marcela tenía razón. Quizás su madre realmente necesitaba cuidados que él no podía ofrecer, y así aceptó. Convenció a Nieves de que sería bueno para ella, que tendría compañía, médicos, alimentación equilibrada. Nieves, confiando ciegamente en su hijo, aceptó. Al fin y al cabo, si Eduardo pensaba que era lo mejor, entonces debía serlo. La clínica Remanso Verde estaba escondida entre árboles, lejos de la ciudad, accesible solo por un camino de tierra. El lugar era bonito, no se podía negar, pero la belleza escondía una rutina rígida e impersonal. Nieves fue alojada en una habitación pequeña, con una cama de hospital y una ventana que daba al campo. Le dijeron que podía recibir visitas, pero Eduardo nunca apareció. Le dijeron que podía llamar, pero el teléfono nunca estaba disponible. Le dijeron muchas cosas, pero ninguna se concretó. Los días se arrastraban iguales. Despertarse temprano, tomar medicamentos que no entendía por qué necesitaba, sentarse en una silla en el patio y observar a otros ancianos igualmente perdidos. Nieves intentó preguntar cuándo vendría su hijo a buscarla, pero las enfermeras desviaban la mirada y decían que estaba muy ocupado. Intentó llamar, pero le dijeron que el aparato estaba averiado. Intentó escribir una carta, pero no tenía papel. Poco a poco, Nieves comenzó a entender. No estaba allí para descansar. Estaba allí para ser olvidada. Mientras tanto, en Madrid, Eduardo se sumergía de cabeza en los preparativos de la boda. Marcela estaba radiante, ocupada con cada detalle. El vestido, el catering, la lista de invitados. Nieves no fue mencionada. De hecho, ni siquiera constaba en la lista. Marcela argumentó que sería incómodo para ella, con tanta gente, tanto ruido. Eduardo aceptó la explicación sin cuestionar. En el fondo, quizás sintió un alivio secreto. No tendría que explicar a los invitados quién era aquella señora sencilla, de ropa gastada y habla tímida. No tendría que confrontar el abismo entre el hombre que era y el niño que ella había criado. Pero había alguien que no estaba dispuesta a aceptar aquello. Su nombre era Juana.
Tenía 38 años, 3 hijos y trabajaba como limpiadora en la clínica Remanso Verde. Juana era del tipo de mujer que cargaba el mundo a sus espaldas sin perder la ternura en la mirada. Venía de Parla, se despertaba a las 4 de la mañana para coger 2 autobuses hasta la clínica, limpiaba pasillos, habitaciones, baños y volvía a casa por la noche exhausta, pero siempre encontraba fuerzas para abrazar a sus hijos y escuchar sobre sus días. Juana conocía bien a los ancianos de la clínica. Sabía quién tenía familia presente y quién había sido abandonado. Y cuando vio a doña Nieves por primera vez, se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Aquella mujer no tenía confusión mental, no estaba senil, estaba triste, profundamente triste, y demasiado lúcida para estar encerrada allí. Poco a poco, Juana comenzó a conversar con Nieves durante las limpiezas. Le preguntaba por su vida, por su hijo, por cómo había acabado allí. Nieves contaba con lágrimas en los ojos. Hablaba del niño que había criado sola, de los sacrificios que había hecho, de la esperanza de que él fuera feliz, y de cómo ahora sentía que había sido descartada como un mueble viejo que ya no combinaba con la nueva decoración. Juana sintió que la sangre le hervía. Conocía esa historia. Ya la había visto antes. Ancianos apartados por familias que se avergonzaban de sus orígenes, que querían borrar el pasado para construir una imagen de éxito sin fisuras. Y no era justo. No con doña Nieves. No con ninguno de ellos. Fue durante una conversación en el patio que Nieves mencionó, casi sin querer, que su hijo se iba a casar. No sabía cuándo, no sabía dónde, pero estaba segura de que no la invitaría. Juana cogió esa información y la guardó como quien guarda una semilla, y comenzó a investigar. Preguntó discretamente a otras empleadas, buscó en internet, buscó noticias sobre Eduardo Santana. No fue difícil encontrarlo. La boda se estaba anunciando en las redes sociales, con fotos de la feliz pareja y hashtags pomposos. Fecha, lugar, todo a disposición de quien quisiera verlo. Juana tomó una decisión. Llevaría a doña Nieves a esa boda. No importaba el riesgo, no importaba si perdía el empleo. Aquella mujer merecía ser vista. Merecía que su hijo la mirara y recordara quién era, realmente. Y Juana lo haría posible. Durante las semanas siguientes, Juana lo planeó todo al detalle. Ahorró dinero para pagar un taxi, consiguió una ropa sencilla pero digna para que Nieves se la pusiera, estudió el trayecto hasta el Palacio de Santa Engracia, y en la mañana de la boda, mientras el sol salía sobre Madrid y Eduardo se ajustaba el smoking ante el espejo, Juana entró en la habitación de Nieves y le dijo en voz baja: «Hoy va a ver a su hijo. Hoy va a ser escuchada». Nieves la miró con los ojos muy abiertos, incrédula. Pero, al mismo tiempo, una llama que estaba casi apagada volvió a brillar dentro de ella. No sabía qué iba a pasar. No sabía si sería bien recibida o expulsada, pero sabía que tenía que ir. Necesitaba mirar a su hijo a los ojos y preguntarle: «¿Por qué me abandonaste?». Y así, mientras los invitados ilustres llegaban al palacio con sus vestidos de diseño y sus sonrisas ensayadas, 2 mujeres improbables se subían a un taxi rumbo al mismo lugar. Una era una anciana de 73 años, con una blusa de flores sencilla y una falda de tela barata. La otra era una limpiadora de manos callosas y corazón valiente. Juntas, estaban a punto de derrumbar una fachada construida sobre mentiras y vergüenza. El sol comenzaba a inclinarse en el cielo cuando el taxi paró a unas manzanas del palacio. Juana pagó la carrera con el dinero que había ahorrado y ayudó a Nieves a bajar. Las 2 caminaron despacio, la anciana apoyándose en el brazo de la más joven, ambas respirando hondo a cada paso. Podían oír a lo lejos el sonido de música clásica, el murmullo elegante de una fiesta que no las quería allí. Pero siguieron. «Adelante», porque algunas verdades necesitan ser dichas, porque algunos silencios necesitan ser rotos, porque la dignidad, cuando es pisoteada, tiene derecho a levantarse y gritar. Y estaban a punto de hacer exactamente eso. La entrada del Palacio de Santa Engracia
estaba vigilada por guardias de seguridad discretos, vestidos de negro, con auriculares y postura militar. Comprobaban nombres en tabletas, verificaban invitaciones impresas en papel especial y solo dejaban pasar a aquellos que formaban parte de la selecta lista. Marcela no quería sorpresas, no quería intrusos, no quería nada que pudiera manchar la perfección de aquella tarde. Juana lo sabía. Por eso, ella y Nieves no intentaron entrar por la puerta principal. Rodearon la manzana, caminando lentamente por la acera mientras observaban el movimiento. Juana tenía un plan. Durante sus búsquedas en Internet, descubrió que el palacio tenía un acceso lateral utilizado por los empleados del catering y los técnicos de sonido. Por allí entrarían, sin alardes, sin confrontación. Solo dos mujeres buscando un lugar que, por derecho, una de ellas debería ocupar. Cuando llegaron a la puerta lateral, vieron un ir y venir constante de camareros cargando bandejas, floristas ajustando arreglos y técnicos arrastrando cables. Juana respiró hondo, sujetó con firmeza la mano de Nieves y dijo: «Vamos con calma, somos invisibles para ellos». Y era verdad, personas como ellas siempre lo habían sido, trabajadoras, sencillas, parte del engranaje que hace que los eventos sucedan, pero que nunca son vistas como participantes. Cruzaron la puerta como si pertenecieran a ese flujo de trabajo, y nadie las cuestionó. Una vez dentro, Juana guió a Nieves por un pasillo estrecho que llevaba a la parte trasera del jardín. Podían oír la música en directo ahora, el sonido de un cuarteto de cuerda tocando una pieza clásica que parecía flotar sobre las conversaciones animadas de los invitados. Nieves temblaba, no de frío, sino de algo más grande. Miedo, quizás, o coraje, o esa extraña mezcla que surge cuando estamos a punto de hacer algo que puede cambiarlo todo. Se detuvieron detrás de una columna cubierta de hiedra, lo suficientemente escondidas para no ser vistas, pero lo bastante cerca para ver. Y allí, en el centro del jardín, bajo un arco blanco adornado con rosas y orquídeas, estaba Eduardo. Conversaba con un grupo de hombres de traje, gesticulando con la copa en la mano, sonriendo con esa sonrisa que Nieves conocía tan bien. Pero era diferente. La sonrisa no llegaba a los ojos. Había una rigidez en ella, una máscara bien ajustada que ocultaba lo que fuera que estuviera sintiendo por dentro. Nieves sintió que el corazón se le encogía. Aquel era su hijo. El niño al que enseñó a atarse los zapatos, al que llevó de la mano el primer día de colegio, al que acunó en sus brazos cuando las noches eran difíciles y el dinero escaso. Y ahora estaba allí, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, rodeado de gente que no conocía, viviendo una vida que no incluía espacio para ella. Juana notó el temblor en la mano de Nieves y la apretó con fuerza. «Calma, doña Nieves. Llegará el momento, y será en el momento adecuado. Usted merece ser vista». La anciana asintió, tragándose las lágrimas que amenazaban con caer. No había venido a llorar. Había venido a hablar, a exigir respuestas, a recordarle a su hijo que ella existía. Al otro lado del jardín, Marcela hacía su entrada triunfal. Las puertas del salón se abrieron y comenzó a caminar por el pasillo de pétalos, acompañada por la marcha nupcial que resonaba por los altavoces estratégicamente colocados. Todos se giraron para admirarla. El vestido era deslumbrante bajo la luz dorada de la tarde, y ella lo sabía. Cada paso estaba medido, cada movimiento estudiado. No era solo una novia, era una obra de arte andante, una demostración de buen gusto y estatus. Eduardo la esperaba en el altar, junto al oficiante contratado para la ceremonia. Debería estar feliz, emocionado, pero lo que sentía era una especie de vacío, como si estuviera viendo su propia vida desde fuera, como espectador de una obra en la que no eligió actuar. Pensó por un breve instante en su madre. ¿Dónde estaría ahora? Sentada sola en aquella habitación de la clínica, mirando por la ventana, esperando una visita que nunca llegaba. La culpa golpeó como una ola, pero la empujó hacia abajo, como siempre hacía. No era momento para eso. Era momento de sonreír, de decir sí,
de consolidar esa unión que tan bien le haría a los negocios. Marcela llegó al altar y tomó las manos de Eduardo. El oficiante inició la ceremonia con palabras bonitas sobre el amor, la compañía y el compromiso. Los invitados escuchaban con atención educada, algunos emocionados, otros simplemente esperando el momento de volver a las copas de champán y los canapés. Fue entonces cuando ocurrió. Un murmullo comenzó a extenderse por la parte trasera del jardín. Las cabezas se giraron, miradas curiosas se fijaron en dos figuras que caminaban lentamente entre las sillas blancas. Una era una mujer anciana, pequeña, con ropa sencilla y una mirada decidida. La otra era más joven, de manos callosas y expresión desafiante. No pertenecían a ese lugar. Eso era obvio. Y precisamente por eso llamaban tanto la atención. Eduardo lo sintió antes de verlo. Un escalofrío le recorrió la espalda, un presentimiento de que algo iba mal. Se giró, todavía sujetando las manos de Marcela, y sus ojos se encontraron con los de su madre. Por un instante, el mundo se detuvo. Ya no había música, ni invitados, ni ceremonia. Solo estaban él y Nieves, separados por metros de césped cuidado y años de silencio. Nieves se detuvo en medio del pasillo central, ignorando las miradas de asombro y los susurros que se multiplicaban a su alrededor. No había preparado un discurso, no había ensayado palabras, pero cuando abrió la boca, la voz le salió firme, cargada de un dolor que había sido silenciado durante demasiado tiempo. Eduardo, dijo, y su nombre sonó como una campana agrietada. He venido a agradecerte la invitación, aunque no he recibido ninguna. El silencio que se instaló fue ensordecedor. Marcela soltó las manos de Eduardo y dio un paso atrás, el rostro perdiendo el color. Eduardo se quedó paralizado, incapaz de articular palabra. El oficiante miraba de uno a otro, completamente perdido. Los invitados comenzaron a cuchichear entre sí, intentando entender qué estaba pasando. Nieves dio un paso más al frente. Le temblaban las piernas, pero no se detuvo. Soy Nieves Santana, la madre de este hombre que está ahí, a punto de casarse. La mujer que trabajó todos los días de su vida para que él pudiera tener lo que yo nunca tuve. La mujer que se despertaba de madrugada para coser ropa de otros mientras él dormía. La mujer que vendió todo lo que tenía para pagarle la universidad. Y la misma mujer a la que él encerró en una clínica en la provincia para que yo no estropeara esta fiesta tan bonita. Las palabras cayeron como bombas sobre el jardín impecable. Hubo un momento de shock colectivo, seguido de una avalancha de murmullos indignados. Eduardo sintió que las piernas le flaqueaban. Quería hablar, quería explicar, pero las palabras murieron en su garganta. Marcela, por su parte, intentó recuperar la compostura. Se acercó a Nieves con una sonrisa forzada, la que usaba en situaciones embarazosas que debían ser resueltas rápidamente. «Señora, debe de estar confundida», dijo Marcela con voz dulce pero firme. «Vamos a resolver esto en otro lugar, ¿de acuerdo? Este no es el momento adecuado. No estoy confundida, Marcela», respondió Nieves, y el uso del nombre de la novia sorprendió a todos. «Sé exactamente dónde estoy y por qué estoy aquí. Estoy aquí porque mi hijo me abandonó. Me encerró en una clínica con la excusa de que necesitaba cuidados, pero la verdad es que se avergonzaba de mí. Vergüenza de la mujer que lo dio todo por él. Y tú ayudaste en eso, ¿verdad?» El jardín entero estaba en silencio absoluto ahora. Hasta los músicos habían dejado de tocar. Todos los ojos estaban fijos en Nieves, Marcela y Eduardo. La fachada perfecta comenzaba a resquebrajarse. Marcela intentó mantener el control, pero su voz salió más alta, más defensiva. «Esto es un absurdo. Hicimos lo mejor para usted. Eduardo se preocupa por usted. Por eso le proporcionó el mejor tratamiento posible». «¿Tratamiento para qué?», preguntó Nieves, y su voz ahora tenía una fuerza que la sorprendió incluso a ella. «No estoy enferma. No tengo confusión mental. Fui apartada porque no encajo en este mundo vuestro, porque soy un recordatorio inconveniente de dónde vino, y eso para vosotros es inaceptable». Eduardo finalmente encontró su voz, pero salió débil, casi un susurro.
Mamá, no es así. Yo solo quería que estuvieras bien cuidada. No tenía tiempo para... ¿Tiempo? Lo interrumpió Nieves, y por primera vez sus lágrimas comenzaron a caer. ¿No tenías tiempo para la madre que te crió sola? ¿No tenías tiempo para la mujer que renunció a todo para que tú tuvieras una oportunidad? Pero tienes tiempo para esto, para esta fiesta llena de gente que ni siquiera te conoce de verdad, gente que solo está aquí porque ahora tienes dinero e influencia. Juana, que se había quedado unos pasos atrás observando, dio un paso al frente. Sacó un sobre del bolsillo, un sobre que contenía documentos de la clínica, registros de internamiento, autorizaciones firmadas por Eduardo. Los levantó para que todos pudieran verlos. Trabajo en la clínica donde doña Nieves fue internada, y puedo garantizar que no tiene ningún problema de salud mental. Fue ingresada allí contra su voluntad, bajo una justificación falsa. Eso tiene un nombre. Se llama abandono de persona dependiente, y es un delito. El murmullo entre los invitados creció. Algunos comenzaron a sacar sus móviles, otros intercambiaban miradas de asombro. La narrativa perfecta que Marcela había construido se estaba desmoronando ante cientos de testigos, y no había forma de arreglarlo. Eduardo sintió el peso de todas esas miradas sobre él. Sintió la vergüenza, la culpa, la desesperación. Miró a Marcela buscando apoyo, pero ella ya se había apartado, con los ojos fijos en el suelo, calculando rápidamente cómo salir de esa situación con el mínimo daño posible a su imagen. Eduardo miró a su madre, y por primera vez en años, realmente la vio. Vio la fragilidad, el dolor, pero también la fuerza. La misma fuerza que la mantuvo en pie durante todos aquellos años difíciles. La fuerza que él había heredado, pero que había usado de forma tan equivocada. Mamá, comenzó con la voz entrecortada, yo... lo siento mucho. No sabía que... Lo sabías, Eduardo, dijo Nieves cortando las excusas antes de que pudieran formarse. Siempre lo supiste. Solo elegiste no ver. Elegiste creer que estabas haciendo lo mejor, cuando en realidad solo estabas haciendo lo más fácil, lo más conveniente. Y eso duele más que nada. La anciana se giró hacia los invitados, barrió el jardín con la mirada y habló alto, para que todos la oyeran. Han visto lo que querían ver, una boda preciosa, una pareja perfecta. Pero detrás de todo esto hay una madre abandonada. Hay una mujer que fue borrada de la historia de su propio hijo, y apuesto a que muchos de ustedes tienen historias parecidas. Padres y madres dejados atrás en nombre del éxito. Personas que se volvieron demasiado inconvenientes para ser incluidas. Piensen en eso antes de aplaudir esta farsa, y con esas palabras, Nieves se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por el pasillo de pétalos, con Juana a su lado. Sus pasos eran lentos, cansados pero dignos. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. Ya había dicho lo que había venido a decir. Ya había expuesto la verdad. Eduardo se quedó parado en el altar, paralizado, mientras su madre se alejaba. Marcela le tiró del brazo intentando que volviera a la ceremonia, susurrando que aún había tiempo de arreglarlo, de dar una explicación a los invitados. Pero Eduardo no escuchaba. Solo podía ver la espalda de su madre alejándose y por primera vez en mucho tiempo sintió lo que realmente significaba perder a alguien. Eduardo estaba sentado al borde de la cama de la habitación del hotel, con las manos cubriéndole el rostro. Todavía llevaba los pantalones del smoking, pero se había quitado la chaqueta y la corbata, arrojándolas sobre un sillón con un descuido que no correspondía al valor de las prendas. Eran casi las 11 de la noche. La boda obviamente no se había celebrado. Después de minutos en que Nieves abandonara el jardín, se instaló el caos. Los invitados comenzaron a retirarse en grupos, cuchicheando entre sí, algunos escandalizados, otros claramente entretenidos con el escándalo. Marcela intentó controlar la situación durante unos minutos, pero cuando se dio cuenta de que no había salvación, se retiró al camerino y se encerró durante más de una hora. Cuando finalmente salió, tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de furia contenida.
Ella y Eduardo intercambiaron pocas palabras. Marcela lo culpó por la humillación. Dijo que debería haber resuelto aquello antes, que nunca habría imaginado que fuera capaz de tal omisión. Eduardo intentó explicarse, pero las palabras salían débiles, sin convicción. Al final ella simplemente cogió el bolso y se fue, dejando claro que necesitaba tiempo para pensar, tiempo para calcular el daño a su imagen, tiempo para decidir si todavía valía la pena estar al lado de un hombre cuya historia había sido expuesta de forma tan brutal. Eduardo se quedó solo en el salón vacío. Los empleados del catering desmontaban las mesas en silencio, evitando mirarlo directamente. Los arreglos florales, que pocas horas antes eran símbolos de una celebración grandiosa, ahora parecían solo un desperdicio. Caminó hasta el altar, donde debería haber dicho sí quiero, donde debería haber sellado una unión que prometía tanto. Y allí, bajo el arco de rosas blancas, sintió el peso real de lo que había hecho. No solo ese día, sino a lo largo de los últimos años. Cada visita cancelada, cada llamada ignorada, cada vez que eligió la comodidad de la omisión en lugar del coraje de la verdad. Cogió el móvil y marcó el número de la clínica. Necesitaba saber si su madre había vuelto, si estaba bien. La llamada saltó directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, lo mismo. La desesperación comenzó a subirle por la garganta. ¿Y si le hubiera pasado algo? ¿Y si, después de todo aquello, la perdía para siempre? Mientras tanto, Nieves y Juana estaban en un autobús que cruzaba la ciudad en dirección a Parla. Juana había insistido en llevar a la anciana a su casa, no de vuelta a la clínica, no después de lo que había sucedido. Nieves estaba agotada, pero extrañamente en paz. No sabía qué vendría después, pero sabía que había hecho lo correcto. Había dicho su verdad. Había mirado a su hijo a los ojos y le había mostrado en qué se había convertido. Cuando llegaron a casa de Juana era casi medianoche. La construcción era sencilla, de ladrillo visto, con una puerta de madera vieja y un pequeño porche donde algunas plantas intentaban sobrevivir en latas reutilizadas. Los 3 hijos de Juana ya dormían, esparcidos en colchones por el suelo de la pequeña habitación. Juana preparó una infusión para Nieves y las dos se sentaron a la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de una bombilla que parpadeaba de vez en cuando. «Doña Nieves, ha sido usted muy valiente hoy», dijo Juana removiendo el azúcar en la infusión. «Mucha gente no tendría el coraje de hacer lo que usted ha hecho». Nieves sonrió, una sonrisa cansada pero verdadera. «No fui valiente, solo fui honesta. Pasé demasiado tiempo callada, aceptando lo que me decían, creyendo que era una carga. Pero hoy me di cuenta de que no soy yo quien debería sentir vergüenza. Es él». Juana asintió en silencio. Bebieron la infusión despacio, escuchando el sonido de los coches que pasaban por la calle y el ladrido lejano de algún perro. Nieves miró alrededor de la humilde cocina, con sus armarios remendados y la pequeña nevera que hacía un ruido extraño, y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: pertenencia. Allí, en aquella casa sencilla, con aquella mujer que apenas la conocía pero que lo había arriesgado todo por ella, Nieves se sentía más en casa que en la lujosa clínica o incluso en las raras visitas que hacía al ático de Eduardo. Los días siguientes fueron intensos. La historia se filtró en las redes sociales. Alguien había grabado el momento en que Nieves confrontó a su hijo, y el vídeo se extendió como la pólvora. En 48 horas ya tenía millones de visualizaciones. La gente se dividió. Algunos defendían a Eduardo, diciendo que solo intentaba cuidar de su madre de la mejor manera posible, pero la mayoría estaba indignada. Los comentarios hablaban sobre el abandono de ancianos, sobre la crueldad de esconder a los padres por vergüenza, sobre la hipocresía de una sociedad que valora el éxito pero menosprecia los orígenes. Marcela intentó hacer control de daños. Publicó una nota en sus redes sociales diciendo que se alejaba temporalmente de la vida pública para reflexionar sobre relaciones y prioridades. No mencionó a Eduardo, no mencionó a Nieves, solo un mensaje vago que sus seguidores interpretaron como quisieron. Muchos la apoyaron,
Otros la criticaron por ser cómplice. Su imagen, tan cuidadosamente construida, estaba manchada. Eduardo, por su parte, no publicó nada. Se encerró en el apartamento, ignorando las llamadas de amigos y socios. Solo una persona consiguió hablar con él, su abogado, que llamó para informarle de que la clínica estaba bajo investigación. Se habían presentado denuncias anónimas que apuntaban a irregularidades en la forma en que algunos pacientes eran internados. El nombre de Eduardo aparecía en los registros y existía la posibilidad de que fuera llamado a declarar. La noticia fue el empujón que Eduardo necesitaba. No podía seguir escondido, no podía seguir huyendo. Necesitaba ver a su madre. Necesitaba, de alguna manera, intentar arreglar lo que había destruido, pero no sabía dónde estaba. Volvió a llamar a la clínica y finalmente consiguió hablar con alguien. La recepcionista, avergonzada, le informó de que doña Nieves no había regresado y que ellos también estaban intentando localizarla. Eduardo sintió pánico. ¿Dónde podría estar? ¿Con quién? ¿Estaría bien? Pensó en la mujer que la acompañaba, la limpiadora que había hablado en la boda. ¿Quién era ella? ¿Cómo encontrarla? Pasó horas buscando, llamando a la clínica, intentando obtener cualquier información, hasta que finalmente uno de los guardias de seguridad, sintiendo pena por la situación, le dio una pista. La limpiadora se llamaba Juana. Venía de Parla. Trabajaba allí desde hacía casi 3 años. No era mucho, pero era un comienzo. Eduardo cogió el coche y condujo hasta Parla. No sabía muy bien qué buscaba, pero estaba dispuesto a ir de puerta en puerta si era necesario. Cuando llegó al barrio indicado por el guardia, comenzó a preguntar a la gente en la calle si conocían a una Juana que trabajaba en una clínica en la provincia. Muchos lo ignoraron, otros le dieron información contradictoria, hasta que una señora que vendía fruta en un puesto improvisado dijo: «Sí, la conozco. Es la Juana de la calle de arriba. Muy trabajadora esa. Cuida de sus 3 hijos sola». Eduardo le dio las gracias y siguió la dirección indicada. Cuando llegó a la calle vio a unos niños jugando en la acera. Les preguntó si conocían a Juana. Un niño de unos 8 años señaló una casa con la puerta de madera vieja. «Es ahí, señor». Eduardo se detuvo frente a la casa. Respiró hondo. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si sería bien recibido, pero llamó a la puerta. Esperó. Oyó pasos al otro lado. Y cuando la puerta se abrió, era Juana quien estaba allí. Lo reconoció de inmediato. Su expresión se endureció. «¿Qué quiere usted aquí?», preguntó ella, sin rodeos. «Necesito ver a mi madre», dijo Eduardo, la voz casi una súplica. «Por favor, sé que me he equivocado, sé que no me lo merezco, pero necesito hablar con ella». Juana se quedó en silencio un momento, evaluándolo. Luego suspiró. «Está aquí, pero no sé si quiere verlo. Por favor», repitió Eduardo. «Solo quiero pedirle perdón. Solo quiero intentar arreglarlo». Juana pensó. Luego abrió un poco más la puerta e hizo un gesto para que entrara. Eduardo entró en la casa sencilla. El salón era pequeño, con un sofá gastado y una televisión antigua sobre una estantería de madera. Nieves estaba sentada en una silla cerca de la ventana, mirando a la calle. Cuando oyó los pasos, se giró y vio a su hijo. El silencio entre ellos fue denso. Eduardo se detuvo a unos metros de distancia, sin saber cómo empezar. Nieves solo miraba, esperando. «Mamá», dijo finalmente y su voz se quebró. «He venido a pedirte perdón, por lo que hice, por lo que dejé de hacer, por haber sido un hijo tan ingrato». Nieves no respondió de inmediato. Solo siguió mirando, como si estuviera evaluando si aquellas palabras eran genuinas o solo otro intento de aliviar la culpa. Eduardo dio un paso al frente. «Fui un cobarde. Me avergoncé de dónde venía. Me avergoncé de usted. Y eso es imperdonable. Usted me lo dio todo, y yo se lo devolví con abandono. Me mentí a mí mismo diciendo que estaba haciendo lo mejor, pero la verdad es que solo estaba haciendo lo más fácil. Y lo siento de verdad». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, lágrimas que no sentía desde hacía años, quizás décadas.
lágrimas de arrepentimiento, de vergüenza, pero también de un deseo desesperado de enmendar las cosas. Nieves suspiró profundamente. Eduardo, no necesito tus disculpas para sentirme mejor. Ya he hecho las paces conmigo misma. Ya he entendido que el error no fue mío, fue tuyo, y de la mujer con la que te ibas a casar. He venido aquí hoy no para que me salves, sino para ser respetada. Y ese respeto no viene de las palabras, viene de las acciones. Eduardo asintió, secándose el rostro con el dorso de la mano. Lo sé, y quiero cambiar. Quiero intentar ser el hijo que usted se merece. Sé que no será fácil, sé que no borra lo que ya está hecho, pero déjame intentarlo. Por favor. Nieves miró a Juana, que estaba apoyada en la pared, observando la escena. Juana hizo un leve gesto con la cabeza como diciendo, «La decisión es suya». Nieves volvió a mirar a su hijo. «No voy a volver a esa clínica, y no voy a vivir en ningún sitio, solo porque tú creas que es lo mejor. Si quieres arreglar las cosas, empieza por escucharme, por respetarme, por incluirme en tu vida de verdad, no como una carga o un secreto. ¿Puedes hacer eso?» Eduardo asintió, con la voz firme por primera vez. «Puedo. Prometo que puedo». Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no del tipo rápido y superficial, sino de esa que exige paciencia, humildad y la disposición de afrontar verdades dolorosas. Eduardo no volvió al lujoso apartamento de inmediato. De hecho, pasó casi 2 meses sin siquiera pisarlo. El lugar que antes representaba el éxito ahora parecía solo un mausoleo de decisiones equivocadas, un espacio frío donde se había perdido entre muebles de diseño y una vista panorámica que no calentaba nada por dentro. Pasó las primeras semanas alojado en un hotel sencillo, cerca de Parla, para estar cerca de su madre y de Juana. Fueron días de reflexión profunda, de despertarse en mitad de la noche con el peso de la culpa aplastándole el pecho, de mirarse al espejo y no reconocer completamente al hombre que veía allí. Pero también fueron días de decisiones importantes. Eduardo comenzó a buscar casas para su madre, no mansiones ni urbanizaciones cerradas, sino lugares que tuvieran su estilo, lugares donde Nieves pudiera ser ella misma. Después de visitar casi 15 propiedades, encontró la casa perfecta. Estaba en un barrio tranquilo de Getafe, a solo 10 minutos de donde Nieves había criado a su hijo décadas atrás. Era una construcción de una sola planta, pintada de amarillo claro, con un generoso patio trasero y un porche delantero donde cabían perfectamente una mecedora y algunas macetas. La cocina era espaciosa, con una gran mesa de madera donde cabían muchas personas. Las habitaciones eran sencillas, pero ventiladas, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol por la mañana. Nada allí era extravagante, pero todo respiraba dignidad y calidez. Eduardo llevó a su madre a ver la casa antes de cerrar el trato. Quería asegurarse de que era lo que ella quería. Nieves caminó lentamente por las habitaciones, tocando las paredes, mirando por las ventanas, probando la firmeza de la barandilla de la escalera que llevaba al patio. Cuando llegó al fondo y vio el trozo de tierra donde podría plantar, sus ojos brillaron. Se giró hacia su hijo y dijo simplemente, «Aquí está bien. Aquí puedo respirar». Y así se decidió. Eduardo alquiló la casa ese mismo día, pagó 3 meses por adelantado y comenzó a proporcionar todo lo que su madre necesitaba. Muebles nuevos, pero sin exageraciones, una buena nevera, una cocina moderna, una televisión de tamaño razonable. Le preguntaba su opinión sobre cada artículo, sobre cada color, sobre cada detalle. No quería imponer nada. Quería que ese lugar fuera verdaderamente suyo. Nieves aceptó la casa con una condición clara y no negociable. Quería autonomía. Quería poder recibir visitas cuando quisiera, salir cuando le apeteciera, vivir sin sentir que estaba siendo vigilada o controlada. Quería tener la llave de su propia casa y no tener que pedir permiso para nada. Eduardo aceptó todo, sin dudar. Entendió que el respeto comienza por reconocer que cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca.
Eduardo sugirió, con cuidado, que quizás una acompañante sería útil, no para vigilar, dejó bien claro, sino para ayudar en las tareas más pesadas y para hacer compañía. Nieves dudó al principio, temiendo que aquello fuera solo una forma disfrazada de control, pero Eduardo le aseguró que la elección sería suya, que podría entrevistar a candidatas y decidir con quién se sentía cómoda. Así fue como Sida entró en sus vidas. Sidalia Santos tenía 68 años, era una mujer robusta, de sonrisa fácil y manos hábiles en la cocina. Había trabajado toda su vida como cocinera en restaurantes, casas particulares e incluso en un colegio público. Ahora, después de jubilarse, buscaba algo más tranquilo, donde pudiera usar sus habilidades sin la presión de los horarios apretados. Cuando Nieves la entrevistó, en el sencillo salón de la nueva casa, las dos conversaron durante más de 2 horas. Hablaron de recetas, de plantas, de hijos, de dolores de espalda y remedios caseros. Y al final, Nieves miró a Eduardo y dijo: «Esta se queda». Sida se mudó a la habitación de servicio en la parte trasera de la casa, un espacio que ella misma decoró con cortinas de flores y un crucifijo en la pared. Las dos mujeres establecieron una rutina armoniosa. Sida se despertaba temprano, preparaba el desayuno con bizcocho casero o tostadas a la plancha y lo dejaba todo listo antes de que Nieves se levantara. Después, se ocupaba de la limpieza de la casa mientras Nieves regaba las plantas o veía sus telenovelas. Por la tarde cocinaban juntas, intercambiando recetas e historias. Y por la noche se sentaban en el porche para ver el movimiento de la calle y comentar sobre los vecinos con ese cotilleo inocente que forma parte de la vida en los barrios donde todo el mundo se conoce. Eduardo comenzó a visitar a su madre 3 veces por semana, siempre los martes, jueves y domingos. Marcaba los días en su agenda como compromisos innegociables, de la misma manera que hacía con las reuniones importantes, porque ahora entendía que esa era la reunión más importante de todas. Al principio las conversaciones eran tensas, cargadas de silencios incómodos y miradas que decían más que las palabras. No sabían muy bien cómo actuar el uno con el otro. Habían pasado tantos años distanciados que era como si fueran extraños intentando reconocerse. Nieves no se lo ponía fácil, y tenía todo el derecho a no hacerlo. No fingía que todo estaba bien solo para que su hijo se sintiera cómodo. Le pedía explicaciones, confrontaba mentiras antiguas, cuestionaba cada decisión que él había tomado en los últimos años. ¿Por qué dejaste de llamarme? ¿Por qué no me contaste lo del ascenso? ¿Por qué desapareciste en mi cumpleaños? Eduardo aguantaba cada pregunta, cada acusación velada, cada silencio pesado, porque sabía que se lo merecía, porque sabía que aquello era parte del proceso de curación. No hay atajos para la redención, solo existe el camino largo y doloroso de afrontar lo que has hecho. Poco a poco, las conversaciones se fueron volviendo menos tensas. Eduardo comenzó a contarle cosas del trabajo, pero de forma diferente. Ya no con ese tono de quien se jacta, sino con honestidad sobre las dificultades, las dudas, los miedos. Nieves, por su parte, comenzó a compartir pequeñas cosas del día a día. Cómo las rosas del patio estaban floreciendo, hermosas. Cómo Sida había hecho un delicioso bizcocho de maíz. Cómo la vecina de enfrente tenía un nieto de la misma edad que Eduardo cuando era niño. Eran conversaciones sencillas, cotidianas, pero cargadas de algo precioso, intimidad verdadera. En una de esas visitas, un martes lluvioso de julio, Nieves estaba regando las plantas en el porche cubierto cuando llegó Eduardo. Traía bolsas de la compra, como habían acordado hacer cada semana. Frutas, verduras, pan recién hecho de la panadería del barrio. Cosas sencillas, pero que significaban presencia, que decían: «Estoy aquí, me acuerdo de ti, me importas». Nieves miró las bolsas y comenzó a revisar el contenido con esa actitud crítica que solo tienen las madres. Tocó los tomates para ver si estaban firmes, olió los plátanos, y entonces, con una media sonrisa, dijo: «Has traído plátanos canarios, siempre han sido mis preferidos». «Lo sé», respondió Eduardo, y por primera vez en meses,
Su propia sonrisa fue genuina. «Me acuerdo, mamá. Siempre me he acordado». Nieves dejó lo que estaba haciendo y lo miró. De verdad. Una de esas miradas que parecen ver a través de la piel y alcanzar el alma. Y entonces dijo: «Te acordabas, Eduardo, pero elegiste no hacer nada». Y eso es lo que duele. No es olvidar. Es acordarse e ignorarlo de todos modos. Eduardo sintió las palabras como un puñetazo en el estómago, pero no desvió la mirada. No intentó defenderse. Simplemente asintió. «Tiene razón. Me acordaba y no hice nada. Y eso es peor que olvidar. Pero le juro, mamá, que estoy intentando ser diferente. Estoy intentando ser el hijo que usted se merece». Nieves suspiró, volvió a revolver las bolsas y murmuró, casi para sí misma: «Estoy viendo que lo intentas, y eso ya es algo». Y fue en ese momento, entre plátanos y tomates, con la lluvia tamborileando en el tejado y el olor a tierra mojada invadiendo el porche, que algo comenzó a sanar. No era un perdón completo, no era olvido, pero era un comienzo. Un reconocimiento de que, a pesar de todo, todavía había un lazo allí, un lazo herido, dañado, pero que podía ser remendado con tiempo, paciencia y, sobre todo, verdad. Mientras tanto, la investigación sobre la clínica Remanso Verde avanzaba de forma implacable. El Ministerio Fiscal se había hecho cargo del caso y se creó un grupo de trabajo para investigar todas las denuncias. Se analizaron documentos línea por línea. Los historiales médicos fueron revisados por especialistas independientes. Se interrogó a los empleados, primero en declaraciones informales y luego en investigaciones oficiales. Y lo que se descubrió fue peor, mucho peor, de lo que muchos imaginaban. Decenas de ancianos habían sido internados bajo justificaciones frágiles o completamente inventadas. Se daban diagnósticos de confusión mental sin exámenes adecuados. Se administraban medicamentos psiquiátricos sin necesidad real, solo para mantener a los pacientes dóciles y más fáciles de controlar. Muchos fueron mantenidos aislados de sus familias bajo la alegación de que las visitas los ponían agitados, cuando en 1900 realidad del aislamiento solo servía para ocultar lo que realmente sucedía allí dentro. También había indicios de malversación de fondos, con la clínica cobrando altas sumas por servicios que nunca se prestaban realmente. Las denuncias llegaron a la prensa nacional. Periódicos de gran tirada publicaron reportajes de investigación. Programas de televisión dedicaron ediciones especiales al tema del abandono de ancianos. Entrevistas con expertos en derechos humanos, gerontólogos y abogados especializados ocuparon la programación. La sociedad, que durante tanto tiempo había apartado la vista de este problema, ahora se veía obligada a enfrentarlo. Y muchas personas se vieron reflejadas en esa historia. ¿Cuántos hijos e hijas habían tomado decisiones parecidas? ¿Cuántos habían apartado a padres y madres en nombre de la conveniencia, la vergüenza o simplemente el cansancio? Juana fue llamada a declarar 2 veces. La primera, en una sala abarrotada del juzgado rodeada de abogados y fiscales, contó todo lo que vio durante los años que trabajó en la clínica. Habló de Nieves, pero también de don Oswaldo, un señor de 80 años que pasaba los días sentado en una silla esperando a un hijo que nunca venía. De doña María, que lloraba todas las noches llamando a su nieto. De tantos otros que estaban allí no porque necesitaran cuidados médicos, sino porque se habían vuelto un inconveniente para sus familias. Su valentía inspiró a otras empleadas a hablar también. La cocinera, que veía cómo la comida servida a los pacientes era de calidad inferior a la prometida a los familiares. La enfermera, que era presionada para medicar a pacientes sin necesidad real. El conductor, que había llevado a ancianos a la clínica y había percibido la desesperación en sus ojos, pero no supo qué hacer. Poco a poco, la verdad sobre la clínica Remanso Verde fue saliendo a la luz en toda su crueldad. El dueño del establecimiento, un médico llamado Dr. Valerio Borges, con un historial de irregularidades en otras instituciones sanitarias, fue imputado por una larga lista de delitos: maltrato, falsedad documental, estafa, asociación ilícita.
Intentó defenderse alegando que todo era un malentendido, que la clínica funcionaba dentro de la normativa, que los ancianos recibían el mejor tratamiento posible. Pero las pruebas eran abrumadoras. La clínica fue clausurada de forma definitiva. Los pacientes fueron trasladados a otras instituciones o devueltos a sus familias, y muchas de esas familias, confrontadas con la realidad de lo que habían permitido, comenzaron dolorosos procesos de reconciliación. Eduardo siguió todo el proceso con una mezcla de vergüenza y determinación. Se sintió avergonzado al darse cuenta de que había sido parte de aquello, que su omisión, su cobardía, su necesidad de mantener las apariencias, habían alimentado un sistema que se lucraba con el abandono y el sufrimiento de ancianos vulnerables. Pero decidió que no se quedaría simplemente mirando desde lejos o intentando olvidar su papel en esa historia. Necesitaba hacer algo concreto. Eduardo buscó a uno de los mejores abogados especializados en derechos de los mayores en Madrid, un hombre llamado Dr. Enrique Morales, conocido por asumir casos difíciles y no tener miedo de enfrentarse a instituciones poderosas. Le explicó su situación con total honestidad, sin intentar minimizar sus errores ni presentarse como una víctima. Le contó lo de su madre, lo de la clínica, lo de la boda cancelada, todo. Y entonces le hizo una propuesta. Quería ofrecer apoyo financiero a las familias que quisieran demandar a la clínica, pero que no tenían recursos para afrontar los costes de un proceso judicial largo y complejo. El doctor Morales se sorprendió con la propuesta, pero aceptó coordinar el esfuerzo. Juntos crearon un fondo de asistencia jurídica que benefició a 17 familias. No se trataba de comprar el perdón o limpiar su conciencia con dinero. Eduardo sabía que nada de eso borraría lo que había hecho, pero se trataba de asumir la responsabilidad e intentar, dentro de lo posible, que otras personas no quedaran desamparadas como lo había estado su madre. También se aseguró de que Juana fuera reconocida públicamente por lo que hizo. Durante una entrevista para un programa de televisión que cubría el caso, Eduardo mencionó su nombre varias veces. Contó cómo ella había salvado a su madre con su coraje y determinación. Describió cómo Juana, una trabajadora sencilla que apenas ganaba para mantener a sus propios hijos, había arriesgado su empleo y su seguridad para hacer lo correcto. Y pidió que la sociedad prestara atención a personas como ella, que son invisibles en el día a día, pero que portan una dignidad y una fuerza moral que avergüenzan a mucha gente con títulos y cuentas bancarias abultadas. La entrevista se hizo viral. El nombre de Juana comenzó a circular. Le llegaron ofertas de trabajo. Una organización no gubernamental que trabajaba con los derechos de los mayores la invitó a formar parte de su consejo asesor, reconociendo su experiencia práctica y su compromiso con la causa. Una empresa de limpieza hospitalaria, impresionada con su historia, le ofreció un puesto de supervisora con un salario digno, contrato indefinido y todos los beneficios. Juana, que siempre fue invisible para el mundo, de repente estaba siendo vista, valorada, respetada. Aceptó el nuevo empleo, pero con una condición: que pudiera trabajar en horarios que le permitieran seguir cuidando adecuadamente de sus hijos. La empresa aceptó, y Juana comenzó una nueva etapa en su vida, no solo con mejores condiciones económicas, sino con el reconocimiento de que su trabajo tenía valor, de que ella tenía valor. Y siempre que alguien le preguntaba cómo había sucedido aquello, respondía con sencillez: solo hice lo correcto. Cualquiera debería hacer lo mismo. Marcela, por otro lado, desapareció del panorama social, canceló su perfil en las redes sociales, rechazó entrevistas y se mudó a una ciudad de provincias, lejos de las miradas curiosas y críticas. Algunas personas dijeron que se había ido a vivir con una tía, otras que se había ido al extranjero. Eduardo nunca más supo de ella, y sinceramente no le importó. Entendió que su relación se había construido sobre cimientos frágiles: ambición, apariencia, estatus, pero nunca verdad. Y sin verdad, nada se sostiene. Un día, durante uno de esos almuerzos que ya se estaban volviendo cada vez más naturales y menos cargados de tensión,
Eduardo llevó a Nieves a un restaurante sencillo en el centro de Getafe. Era un lugar que ella solía frecuentar cuando él era niño, en los raros domingos en que sobraban algunas monedas para un pequeño lujo. El rincón de Mario todavía estaba allí, sobreviviendo a las décadas y a los cambios del barrio. El dueño seguía siendo el mismo. Don Mario, un señor, italiano con el pelo completamente blanco ahora, pero con la misma sonrisa amplia y el mismo acento marcado que caracterizaba cada palabra. Cuando Nieves entró en el restaurante, don Mario estaba detrás de la barra revisando las comandas. Levantó la vista, se ajustó las gafas y abrió los ojos como platos. Doña Nieves. Madonna. ¡Qué alegría! ¿Dónde se había metido todo este tiempo? Salió de detrás de la barra y fue hacia ella, sujetando sus manos con ese afecto italiano que no conoce formalidades. Nieves sonrió de esa manera que solo ella sabía, mezclando dulzura y una pizca de ironía. Estaba ocupada, don Mario. Muy ocupada. Pero ahora he vuelto, y he venido con hambre. Don Mario miró a Eduardo, que estaba justo detrás, y tardó unos segundos en reconocerlo. ¿Este es Dudu? ¿El niño que venía aquí y se comía 2 raciones de lasaña? Eduardo sonrió, un poco avergonzado. Soy yo, don Mario. Solo que ahora ya no puedo con 2 raciones. Se sentaron en la mesa junto a la ventana, la misma mesa donde Nieves y Eduardo se sentaban años atrás. El lugar estaba exactamente como Eduardo lo recordaba. Los manteles de cuadros rojos y blancos, el olor a salsa de tomate cociéndose lentamente, las fotos antiguas en las paredes mostrando a la familia italiana que fundó el restaurante en los años 60. Había algo reconfortante en esa inmutabilidad, como si ese lugar fuera una burbuja de aire puro en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Pidieron el menú del día tradicional, el que venía con pasta con salsa, bistec encebollado, arroz y judías. Comida sencilla, pero hecha con cariño. Y mientras esperaban, conversaron. Sobre el pasado, sobre errores, sobre la dificultad de perdonar y de ser perdonado. Eduardo confesó que todavía sentía culpa todos los días, que se despertaba en mitad de la noche pensando en todo lo que dejó de hacer, en todas las veces que eligió el camino equivocado. Nieves escuchó en silencio, jugando distraídamente con la servilleta de papel, y entonces dijo algo que él nunca olvidaría. Eduardo, la culpa no construye nada, la culpa solo paraliza. Puedes llevarla en la mochila el resto de tu vida y vivir encorvado por el peso, o puedes transformarla en acción. Lo que construye es estar aquí ahora, es escucharme de verdad, es respetar mis decisiones, es aparecer cada semana con los plátanos que me gustan, no porque te sientas obligado, sino porque realmente quieres. Te equivocaste mucho, muchísimo, pero estás intentando arreglarlo, y eso, para mí, ya vale algo. No borra el pasado, pero construye un futuro diferente. Eduardo sintió un nudo en la garganta, de esos que parece que te van a ahogar si no lo dejas salir. Tragó saliva y dijo, con la voz entrecortada, «Gracias, mamá, por no haberte rendido conmigo, por darme todavía una oportunidad. Sé que no me la merezco, pero te juro que haré que valga la pena». Nieves extendió la mano sobre la mesa y tocó, la suya un toque ligero, pero lleno de peso y significado. Una madre nunca se rinde, hijo, ni siquiera cuando debería, ni siquiera cuando todo el mundo dice que debería. Os llevamos 9 meses en el vientre y el resto de la vida en el corazón, y eso no cambia, no importa lo que hagáis. Se quedaron así unos segundos, con las manos entrelazadas sobre la mesa de cuadros, mientras don Mario traía los platos humeantes y los colocaba con cuidado delante de ellos. «Buon apetito, y qué alegría teneros a los dos aquí de nuevo. Esto sí que es una familia de verdad». Los meses pasaron y la rutina se estableció, pero no esa rutina mecánica y vacía que Eduardo conocía antes. Era una rutina con propósito, con presencia real. Eduardo redujo drásticamente el ritmo de trabajo. Rechazó proyectos que exigirían viajes largos o ausencias frecuentes. Declinó invitaciones a eventos corporativos que antes consideraba obligatorios.
pasó a delegar más responsabilidades en la empresa, dándose cuenta de que su valor no estaba en estar presente en cada reunión, sino en tomar las decisiones estratégicas correctas. Y descubrió algo sorprendente. La empresa no se desmoronó sin su presencia constante. Al contrario, su equipo floreció con más autonomía. Priorizó estar presente, no solo para su madre, sino también para sí mismo. Por primera vez en décadas, Eduardo comenzó a hacer terapia. Buscó a una psicóloga recomendada por un colega, una mujer de mediana edad llamada doctora Beatriz, que no tenía paciencia para juegos ni medias verdades. En las sesiones semanales, Eduardo se vio obligado a afrontar cosas que había barrido debajo de la alfombra durante años. La vergüenza de sus propios orígenes, el miedo a no ser aceptado, la necesidad enfermiza de aprobación externa, la forma en que construyó una vida entera, basada en apariencias en lugar de sustancia. Fue doloroso. Hubo sesiones en las que Eduardo salió de la consulta con los ojos hinchados de tanto llorar. Hubo semanas en las que quiso abandonar, en las que pensó que sería más fácil volver a la vida antigua, superficial pero cómoda. Pero persistió, porque ahora entendía que no hay atajos para la curación. Solo existe el camino largo y honesto de mirar hacia adentro y confrontar a los demonios que habitan allí. También comenzó a frecuentar grupos de apoyo para familiares de ancianos. Al principio fue por obligación, parte de un acuerdo judicial relacionado con el caso de la clínica. Pero después de algunas reuniones, continuó porque se dio cuenta de que lo necesitaba. En esos encuentros semanales, en una sala sencilla de una iglesia en el barrio de Butarque, Eduardo escuchaba historias de otras personas que habían cometido los mismos errores que él. Hijos e hijas que habían apartado a padres y madres en nombre de la conveniencia, la vergüenza o simplemente el cansancio de lidiar con la vejez ajena. Estaba Fernanda, una ejecutiva de 45 años, que internó a su padre en una residencia y pasó 3 años sin visitarlo, hasta que él tuvo un derrame y ella se dio cuenta de que podría perderlo sin haberse despedido nunca como es debido. Estaba Roberto, un empresario de éxito que se mudó a Miami y dejó a su madre viuda sola en Madrid, enviando dinero cada mes, pero sin llamar nunca, hasta que un vecino le informó de que había sufrido una caída y había estado en el suelo durante horas esperando ayuda. Había tantas historias parecidas, tantas personas cargando culpas similares, y juntos intentaban aprender a hacerlo de otra manera, a reconstruir puentes que parecían irremediablemente quemados. Eduardo comenzó a compartir su propia historia en esos encuentros. Al principio, hablaba con vergüenza, con la voz baja, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero poco a poco se fue soltando, fue siendo más honesto, más crudo. Contó lo de la boda cancelada, lo de su madre apareciendo y exponiéndolo todo ante cientos de personas, sobre la humillación pública, que en realidad fue el empujón que necesitaba para despertar. Y se dio cuenta de que al contar su historia, estaba ayudando a otras personas a tener el coraje de contar las suyas, y que al escuchar las historias de los otros, se sentía menos solo, menos monstruoso. Se daba cuenta de que el error era humano, pero que la redención también era posible. Nieves, por su parte, floreció de una manera que ni ella esperaba. Era como si esa confrontación pública en la boda hubiera liberado algo dentro de ella, una fuerza que había estado dormida durante años. Volvió a coser, no por necesidad, sino por puro placer. Montó un pequeño taller en la habitación de invitados de la casa, con una máquina de coser nueva que Eduardo insistió en comprar, carretes de hilo organizados por color en una estantería de madera, y telas variadas apiladas con cuidado. Comenzó haciendo ropa para los hijos de Juana, a quien visitaba con frecuencia trayendo a los niños que ahora llamaban a Nieves abuela, aunque no tuvieran lazos de sangre. Después, las vecinas comenzaron a pedirle pequeños arreglos, ajustes en vestidos, bajos de pantalones, y Nieves aceptaba, pero nunca cobraba. Lo hacía porque le gustaba, porque sus manos necesitaban estar ocupadas, porque cada puntada dada era una forma de meditación, de conexión con quien siempre había sido.
El patio de la casa se transformó en un jardín impresionante. Nieves plantó rosas, jazmines, albahaca, romero, una tomatera que dio frutos sorprendentemente dulces e incluso un pequeño huerto con lechuga y rúcula. Pasaba horas al día allí, con las manos en la tierra, hablando con las plantas como si pudieran oírla, y quizás podían, porque todo lo que plantaba crecía frondoso, fuerte, como si respondiera al cuidado que recibía. Sida decía, bromeando, que Nieves tenía mano de santa, y quizás la tenía, pero no solo para las plantas, también para las personas. Las vecinas comenzaron a visitarla para tomar café en el porche, para pedirle consejo, para simplemente conversar. Doña Lourdes, de la casa de al lado, tenía problemas con su hijo adolescente y encontraba consuelo en las palabras de Nieves. Doña Teresita, la de enfrente, estaba lidiando con su reciente viudez y encontraba consuelo en esa compañía silenciosa, pero presente. La casa de Nieves se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la gente sabía que sería acogida sin juicios. También volvió a frecuentar la iglesia del barrio, la misma a la que iba décadas atrás. La iglesia de San José todavía estaba allí, con su fachada sencilla y sus bancos de madera gastados por el tiempo, y la fe de tantas personas. Nieves se unió al grupo de oración de las señoras, que se reunía todos los jueves por la tarde para rezar el rosario y conversar sobre la vida. Allí, entre mujeres que compartían historias parecidas de lucha, superación y fe, Nieves encontró una comunidad verdadera. Poco a poco, reconstruyó una vida que era enteramente suya. No dependía de nadie para ser feliz. No esperaba que su hijo llenara todos los vacíos. Había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que cada persona debe construir su propia felicidad, que no podemos depositar nuestra plenitud en manos de otros, incluso cuando esos otros son nuestros hijos. Eduardo era bienvenido en su vida, pero ya no era el centro de ella, y eso, paradójicamente, hizo que la relación entre ellos fuera más sana, más equilibrada. Eduardo se dio cuenta de que la mayor lección que su madre le enseñó no fue durante la infancia, sino ahora, en ese nuevo comienzo. Le mostró que la dignidad no está en cuánto dinero tienes, sino en cómo tratas a las personas, que el éxito no se mide por logros materiales, sino por relaciones verdaderas, y que el perdón, cuando ocurre, no borra el pasado, sino que permite construir un futuro diferente. Cierta tarde de septiembre, cuando la primavera comenzaba a pintar el mundo con colores más vivos, Eduardo estaba sentado en el porche de la casa de su madre, tomando un café que Sida había preparado con ese toque especial suyo, fuerte pero no amargo, endulzado en su justa medida. Nieves estaba a su lado, sentada en su mecedora favorita, hojeando una vieja revista de manualidades que había encontrado en el rastro. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja, rosa y lila. Las cigarras cantaban anunciando el fin del día. Un perro ladraba a mis cientos y lo lejos. Los niños jugaban en la calle, sus voces agudas mezclándose con el sonido de los coches que pasaban. Todo estaba tranquilo, apacible, común, y Eduardo, por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió en paz. No era una paz eufórica, llena de fuegos artificiales y celebraciones. Era una paz tranquila, profunda, que viene de dentro. La paz de quien mira su vida y, a pesar de todos los errores, consigue ver también los aciertos. La paz de quien sabe que todavía hay mucho por reparar, pero que está en el camino correcto. La paz de estar sentado al lado de su madre, sin máscaras, sin mentiras, simplemente siendo quien realmente es. «Mamá», dijo, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado, «quería que supieras una cosa. Fuiste la mejor madre que alguien podría tener. La mejor madre del mundo. Y yo fui el peor hijo. No solo malo, el peor. Pero voy a pasar el resto de mi vida intentando cambiar eso, intentando ser un hijo que esté a la altura de todo lo que hiciste por mí». Nieves no respondió de inmediato. Siguió meciéndose lentamente en la silla, mirando el cielo que cambiaba de color a cada minuto. Luego, sin apartar los ojos del horizonte,
Extendió la mano y tocó la suya, que descansaba en el brazo de la silla de al lado. Un toque ligero, casi delicado, pero lleno de peso e historia. Lo estás intentando, Eduardo. Estás aquí, estás presente, me estás escuchando. Eso ya es más de lo que muchos hacen. Mucho más. Eduardo sintió que le ardían los ojos. Parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas, pero algunas se escaparon de todos modos. No eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. Gratitud por tener una segunda oportunidad que no merecía. Gratitud por tener una madre que, a pesar de todo, todavía le tendía la mano. Gratitud por estar vivo y poder reparar, aunque nunca del todo, el daño que había causado. Se quedaron allí, en silencio, viendo terminar el día y llegar la noche lentamente, trayendo consigo las primeras estrellas y el olor húmedo de la tierra que Nieves había regado antes. Y en ese momento, ambos entendieron algo fundamental. El viaje de vuelta a casa no siempre trata sobre un lugar físico. A veces, trata sobre reencontrar quién eres realmente, debajo de todas las capas de mentira y apariencia que has construido. Trata sobre tener el coraje de mirar a los ojos a quien has herido y decir, lo siento, me equivoqué, lo haré mejor, y luego, día tras día, demostrar con hechos que esas palabras no estaban vacías. Unas semanas después, un sábado soleado de octubre, Juana fue a visitar a Nieves. Llegó en autobús por la mañana trayendo a sus 3 hijos. Quique, de 9 años, llevaba un balón de fútbol bajo el brazo. Yasmina, de 7, tenía en las manos un dibujo que había hecho en el colegio especialmente para la abuela Nieves. Y el pequeño Gabriel, de solo 4 años, corría delante de todos, ansioso por jugar en el patio que ya consideraba su segundo hogar. Los niños invadieron la casa con esa energía ruidosa y alegre que solo tienen los niños. Corrieron al patio, jugaron con las plantas, persiguieron a una mariposa amarilla que se posó en la planta de albahaca, se pelearon por el balón y hicieron las paces 5 minutos después. Sida preparó un bizcocho de maíz y un zumo de maracuyá natural, y las 2 mujeres se sentaron a la mesa de la cocina para conversar, mientras vigilaban a los niños por la ventana. Juana contaba sobre su nuevo empleo, sobre cómo se estaba adaptando al puesto de supervisora, sobre los desafíos de liderar un equipo cuando has pasado toda la vida recibiendo órdenes, sobre lo extraño, pero bueno, que era ganar un sueldo que le permitía comprar las cosas que sus hijos pedían sin tener que hacer malabares con el dinero, sobre cómo ahora tenía vacaciones pagadas, paga extra, seguro médico, cosas que parecían básicas, pero que para ella eran conquistas inmensas. Y mientras conversaban tomando café y comiendo trozos de bizcocho aún tibio, Juana miró a Nieves con esa manera suya. A Sam la ves dulce y directa y dijo, «Doña Nieves», dijo Juana en cierto momento, su voz volviéndose más seria, más emocionada, «usted salvó a mucha gente, ¿sabe? Después de que su historia saliera a la luz, después de que ese vídeo se hiciera viral, tantas familias comenzaron a cuestionarse. Comenzaron a preguntar dónde estaban sus padres, sus madres. Otros ancianos fueron sacados de clínicas parecidas a aquella. Se abrieron procesos, se están discutiendo leyes. Usted marcó la diferencia». «¿De verdad que sí?». Nieves negó con la cabeza lentamente, con esa humildad que siempre la caracterizó. «No fui yo, Juana. Fuiste tú. Tú que tuviste el coraje de ayudarme cuando nadie más lo hizo. Tú que arriesgaste tu empleo, tu sustento, para hacer lo correcto. Tú que me llevaste a esa boda, aún sabiendo que todo podía salir mal. No me llames heroína. La heroína eres tú». Juana sintió que se le subían las lágrimas. Intentó contenerlas, pero fue imposible. «Lo hicimos juntas entonces», dijo con la voz entrecortada. «2 mujeres testarudas, de esas que no aceptan lo que intentan imponerles, que no agachan la cabeza, que luchan». Y se rieron, una risa mojada por las lágrimas pero llena de alegría, genuina. Una risa de complicidad, de victoria silenciosa, de reconocimiento mutuo. Porque a veces las mayores revoluciones no son ruidosas, no salen en los periódicos con letras grandes,
No ganan premios ni reconocimiento oficial. Se hacen en silencio, una decisión a la vez, una actitud a la vez. Las hacen mujeres sencillas que deciden que no, que aquello no está bien y que van a hacer algo al respecto, aunque sea solas. Sida, que estaba lavando los platos en el fregadero, se giró y dijo con una sonrisa: «Ustedes dos son guerreras, guerreras de verdad, de esas que no necesitan armadura, solo coraje», y añadió señalando hacia el patio donde jugaban los niños: «Y miren lo que han plantado. No son solo estas flores bonitas en el jardín, son ejemplos, son historias que estos niños llevarán consigo, son semillas de cambio». Nieves miró por la ventana y vio a Gabriel intentando subirse a la manguera, a Yasmina mostrando el dibujo a una vecina que había aparecido para pedir un esqueje de menta, y a Quique chutando el balón contra la pared. Y pensó: es eso, es exactamente eso. No cambiamos el mundo entero de una vez, pero cambiamos nuestro pedacito, y ese pedacito contagia a otro, y de repente, sin darnos cuenta, el mundo se ha vuelto un poquito menos cruel. La historia de Nieves y Eduardo tuvo una repercusión mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. No porque quisieran fama o atención, sino porque tocó algo que muchas personas vivían, pero no tenían el coraje de hablar, o siquiera de reconocer: el abandono disfrazado de cuidado, la vergüenza de los orígenes, el precio del éxito cuando se construye sobre el borrado de quienes nos formaron. La facilidad con la que la sociedad acepta que los ancianos sean apartados, encerrados, olvidados, siempre que se haga con documentos oficiales y justificaciones médicas. El vídeo de la confrontación en la boda fue compartido millones de veces. Páginas de noticias lo reprodujeron, influencers digitales lo comentaron, psicólogos lo analizaron, sociólogos escribieron artículos académicos y, lo más importante, personas comunes de las más variadas edades y realidades comenzaron a compartir sus propias historias. En los comentarios del vídeo, una mujer llamada Patricia escribió: «Mi madre está en una clínica igual. Me mentí a mí misma diciendo que era lo mejor para ella. Pero después de ver esto, fui a visitarla. Y está bien, está lúcida, solo está sola. La voy a sacar de allí mañana mismo». Un hombre llamado Rodrigo compartió: «Mi padre vive solo en otra comunidad autónoma. Le llamo una vez al mes, cuando me acuerdo. Este vídeo me ha dado una bofetada. He comprado un billete. Iré a verlo la semana que viene». Una joven de 20 y pocos años escribió: «Mi abuela crió a mi madre sola. Trabajó toda la vida. Hoy vive en una residencia y solo la visitamos en Navidad. ¿Es esto normal? ¿Por qué aceptamos esto como normal?». Muchas personas escribieron directamente a Eduardo, encontrando su correo electrónico profesional que todavía estaba disponible en línea. Algunas compartían historias parecidas, pidiendo consejos sobre cómo reconciliarse con padres distanciados. Otras simplemente se desahogaban, aliviadas de poder hablar sobre culpas que cargaban en silencio. Otras lo criticaban, diciendo que no merecía el perdón, que lo que hizo era imperdonable. Y Eduardo respondió a todas, una por una, con la paciencia de quien entiende que reparar el mal que se ha hecho es un proceso largo, que no tiene una línea de meta definitiva. A quienes buscaban consejo, siempre les decía lo mismo: no esperes a estar preparado, no esperes a tener las palabras correctas, simplemente ve, simplemente aparece. Pide perdón sin justificaciones, escucha más de lo que hablas y está dispuesto a aceptar que quizás sea demasiado tarde, pero aún así, inténtalo, porque el intento ya vale algo. A quienes lo criticaban respondía con humildad: tienes razón, lo que hice fue imperdonable, y no estoy pidiendo el perdón de la sociedad, solo estoy intentando, cada día, ser un mejor hijo para la mujer que no se rindió conmigo. Si mi historia sirve para alertar a otras personas, para hacer que no cometan los mismos errores, entonces quizás algo bueno pueda salir de tanto mal». Eduardo también recibió invitaciones para dar charlas, participar en podcasts, escribir artículos. Rechazó la mayoría. No quería convertirse en una figura pública,
No quería transformar el sufrimiento de su madre en contenido, pero aceptó algunas, aquellas que parecían genuinamente comprometidas en discutir el abandono de los mayores como una cuestión social seria. En esas ocasiones, siempre se aseguraba de compartir el escenario o el espacio con especialistas, con asistentes sociales, con personas que trabajaban directamente con esa realidad. No quería que el foco estuviera en él, sino en la causa. El tiempo siguió pasando, como siempre pasa, indiferente a los dramas humanos y a las pequeñas victorias cotidianas. Las estaciones se sucedieron, el verano llegó con su calor húmedo y sus tardes de lluvia. El otoño trajo un aire más fresco y hojas que caían en el patio de Nieves, formando alfombras doradas que había que barrer. Y entonces llegó noviembre, y con él el cumpleaños de Nieves. 74 años. Se despertó esa mañana sintiendo el peso de la edad, pero también la ligereza de quien está en paz. Eduardo había llamado temprano, incluso antes de que ella tomara café, para cantarle el cumpleaños feliz desafinado por teléfono, como hacía cuando era niño. Y después le preguntó si aceptaría una pequeña fiesta, nada del otro mundo, solo con las personas que realmente importaban. Nieves dudó, no porque no quisiera, sino porque no quería que él se sintiera obligado. Pero Eduardo insistió. Dijo que no era una obligación, era un deseo, y ella aceptó. Por la tarde, la casa comenzó a llenarse. Eduardo llegó temprano con bolsas llenas de cosas, rechazando la ayuda de Sida e insistiendo en organizarlo todo él solo. Montó una mesa larga en el patio, la cubrió con un mantel sencillo pero limpio, y comenzó a distribuir platos, vasos, servilletas. Juana llegó poco después con sus 3 hijos, trayendo una fuente enorme de brigadeiros que había hecho la noche anterior, enrollando bolita por bolita, mientras sus hijos dormían. Los niños corrieron inmediatamente al fondo del patio, sabiendo ya dónde estaban los mejores lugares para jugar. Las vecinas fueron llegando poco a poco. Doña Lourdes trajo una tarta de chocolate con cobertura de fresa. Doña Teresita apareció con un plato de fritos recién hechos. Don José, el vecino jubilado que vivía 3 casas más abajo, llegó con una guitarra bajo el brazo y una amplia sonrisa en el rostro, diciendo que toda fiesta necesita música. Incluso don Mario, del restaurante, apareció con una fuente de lasaña, diciendo que no podía faltar en el cumpleaños de una clienta tan especial. No había lujo en esa fiesta. No había decoración cara ni un catering sofisticado. No había un fotógrafo profesional registrando cada momento. Era solo un patio común, con una mesa llena de comida casera, personas sencillas que se preocupaban genuinamente unas por otras, y una tarde de noviembre que parecía haber sido encargada especialmente para la ocasión, con un cielo azul, una brisa suave y una temperatura perfecta. Cuando todos ya estaban reunidos, Eduardo trajo la tarta sencilla que había encargado en la panadería del barrio. Nada de múltiples pisos ni fondant. Solo una tarta redonda de chocolate con nata blanca y la frase «Felicidades Nieves» escrita con glaseado azul. Encendió las velas, 74, que quedaron apretadas en la superficie de la tarta como un pequeño bosque de llamas. Y todos cantaron el cumpleaños feliz, cada uno en su tono, algunos desafinando gloriosamente, pero todos cantando con el corazón. Nieves cerró los ojos para pedir un deseo, y en ese momento, mirando a su alrededor antes de soplar las velas, vio a Sida sonriendo con los ojos llorosos. Vio a Juana sosteniendo a Gabriel en brazos, que insistía en soplar las velas también. Vio a las vecinas conversando animadamente entre sí. Vio a don José afinando la guitarra. Vio a Eduardo, su hijo, a su lado, con esa mirada que conocía tan bien, mezcla de orgullo y gratitud. Y pensó, esto vale más que cualquier boda en un palacio, cualquier fiesta de gala, cualquier celebración vacía. Esto es vida de verdad. Es amor de verdad. Sopló las velas de un solo aliento, sorprendiendo a todos, y el patio estalló en aplausos y gritos de celebración. Los niños corrieron a coger trozos de tarta. Los adultos se sirvieron comida. Don José comenzó a tocar canciones antiguas que todo el mundo conocía, y algunas personas cantaron con él.
La tarde se fue convirtiendo en noche, pero nadie tenía prisa por irse. En cierto momento, cuando la fiesta ya estaba más tranquila y algunas personas comenzaban a despedirse, Eduardo ayudó a su madre a recoger los vasos y platos vacíos. Trabajaban en silencio, un ritmo coordinado que provenía de la creciente familiaridad. Y entonces Nieves lo miró y dijo, casi en un susurro pero cargado de peso: «Has vuelto, Eduardo. De verdad, no solo con el cuerpo, has vuelto entero». Eduardo dejó lo que estaba haciendo, puso los platos sobre la mesa y abrazó a su madre. Un abrazo apretado, de esos que parecen querer compensar todos los abrazos que no se dieron, todas las veces que deberían haber estado allí y no estuvieron. Nieves correspondió, sus pequeños brazos rodeando al gran hijo, y se quedaron así durante largos segundos, mientras las últimas estrellas comenzaban a aparecer en el cielo y el sonido lejano de una música todavía resonaba desde el patio. Cuando se soltaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que ya habían derramado. No eran de dolor, de rencor o de culpa. Eran lágrimas de un nuevo comienzo, de reconexión, de algo que estaba roto, y fue pacientemente pegado trozo a trozo hasta formar de nuevo un todo, quizás agrietado, pero funcional, pero vivo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Doña Nieves y Eduardo haya tocado vuestro corazón. ¿Cuántas veces dejamos de lado a quienes nos formaron en nombre de un éxito que no nos completa? ¿Cuántas veces elegimos el camino más fácil, olvidando que la verdadera grandeza está en honrar nuestras raíces? Si esta historia te ha emocionado, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por esto? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio, porque toda historia merece ser escuchada y toda verdad merece ser contada.